puede atacar en cualquier momento. Ok. Vale, gracias. ¿Alguna otra? No, ya, sí, ya lo demás es patología fetal. Ok, torch, anemia, introps. Sí, ya no, ya lo demás es el tamizaje. Sí, ya lo demás es de patología fetal. Listo. Me voy a salir. No, ok. Y bueno, ya voy, antes de empezar, ¿alguna otra duda? Listo, vámonos. Aquí tenía el artículo que les quería presentar por si hay alguna situación. Listo. Ok. Compartir pantalla. ¿Dónde está? Pizarra. No. Tengo que ponerlo. A ver. En pizarra, vista previa. ¿Se ve algo? No, es que dice pizarra, no. A ver, compartir pantalla. Ah, escritorio, ¿no? Sí, doctor. Ah, voy a cerrar mis archivos, no vayan a ver ahí. No, ay, el doctor. Los conozco. ¿Listo? ¿Ya se ve la clase? Sí, Sí. doctor, ya se ve. ¿Sí? Ok, vamos a empezar. Bueno, el día de hoy lo que vamos, ya aprendimos, bueno, ya vimos lo que es la definición de preeclampsia. ¿Ok? No vimos ni factores de nada. Definiciones. Lo primero que debemos de entender es las definiciones. ¿Ok? Esto para el fin saber de qué vamos a estar hablando. Entonces ya vimos que las enfermedades hipertensivas del embarazo, enfermedades hipertensivas inducidas, y vuelvo a recalcar la palabra inducidas por el embarazo, son hipertensión gestacional, preeclampsia en su variedad leve y con criterios de severidad, síndrome de Hell, y por último, la eclampsia. La eclampsia siempre lo dejamos al final. La eclampsia no es que la convulsión de una paciente hipertensa. Toda paciente embarazada que convulsiona por arriba de las 20 semanas es eclampsia hasta no demostrar lo contrario. Eclampsia es la convulsión. Por eso las enfermedades hipertensivas se llaman preeclampsia, antes de que convulsione. Vuelvo a repetir, las enfermedades hipertensivas inducidas por el embarazo es hipertensión gestacional, preeclampsia en su variedad leve y con criterios de severidad, síndrome de Hell, y culmina todo esto con eclampsia, que es la convulsión. ¿Okay? Y son inducidas por el embarazo porque esto se debe por la placenta. Sin placenta no hay enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo. Una previa a estas es la hipertensión crónica, que se presenta hipertensión antes de las 20 semanas y no tiene ninguna relación con la placenta. La paciente antes de embarazarse ya tenía un problema con la presión arterial. Sin embargo, ¿ok? Sin embargo, las pacientes con hipertensión crónica pueden desarrollar preeclampsia, ¿ok? Independientemente. Y eso se denomina hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, que ya vimos las definiciones, ¿ok? Lo siguiente es, bueno, ya sé las definiciones. Ahora,
¿Qué es en sí la fisiopatología de la preeclampsia? Bueno, ¿cómo quito esto? Para saber principalmente qué es lo que es en sí la preeclampsia, hagan en cuenta que mi mano es el útero, ¿ok? Y esto es la placenta. En las primeras semanas de embarazo hay una invasión por el trofoblasto, ¿ok? Si recuerdan la clase de aborto, recuerdan que las pacientes pueden tener un sangrado que puede ser por el fenómeno de implantación, que es cuando el trofoblasto se está implantando. Yo siempre les he comentado que el embarazo o el embrión es como un guachicolero. Lo que hace es escarbar, escarbar, escarbar y romper las arterias y conectarse. Entre más conexiones tenga el embrión, mayor oxígeno y mayor nutrientes. ¿Ok? Y el trofoblasto va invadiendo el útero para poderse implantar. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Okay? Va implantando, va implantando. Esto es la implantación del sincitio trofoblasto y del embrión, que va rompiendo las estructuras para hacer conexiones. Se va conectando, se va conectando, se va conectando. Aquí donde dice normal, esto se va conectando a estas arterias. El calibre normal de estas arterias, ¿ok? Que derivan de las arterias uterinas, el calibre normal en una paciente no embarazada es estrecho. Este es el calibre normal. En cambios fisiológicos del embarazo, comentamos que el flujo sanguíneo a nivel de las arterias uterinas o del útero es de 50 mililitros por hora, por minuto. Es el gasto cardíaco que sucede ahí. 50 mililitros por minuto. Cuando la paciente se embaraza, ¿okay? Este calibre, esta luz de las arterias uterinas se tiene que dilatar. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque ahora tiene un bebé, ahora tiene un ser vivo y por lo tanto lo tiene que alimentar y nutrir. Para eso tiene que suceder este fenómeno de dilatación, para que pueda entrar mayor sangre, por lo tanto mayor nutrientes y mayor oxígeno. ¿Correcto? ¿Cómo es que sucede todo esto? Bueno, el sincitio trofoblasto, perdón, el trofoblasto principalmente lo que hace es invadir, empieza a invadir, ¿ok? Empieza a conectarse. Y así como invade el útero, invade las arterias uterinas que son de este calibre, ¿ok? Este es normal, cuando apenas se embaraza. ¿Okay? El gasto cardíaco, les había comentado que es de 50 mililitros en el útero, en una paciente no embarazada. Cuando se embaraza la paciente, ¿ok? Es el gasto cardíaco que ahora tiene, al final del embarazo es de 500 mililitros por minuto, medio litro en un minuto. Esa es la diferencia. Antes de embarazarse, 50 mililitros. Se embaraza y al término del embarazo es medio litro por minuto. Es abismal la diferencia, ¿no? Bueno, antes de que se embarace la paciente, este es el calibre de la arteria uterina. Se embaraza la paciente, el trofoblasto empieza a invadir la pared uterina e invade la arteria uterina. Cuando le invade, lo que hace es romper la capa muscular de las arterias, de las arteriolas. ¿Y qué hace cuando se rompe la capa muscular? Se distiende. Es como si ustedes tuvieran una camisa de licra y la estiran. ¿Qué pasa con ese tejido? ¿Les queda igual? No, ¿verdad? Queda guango. Lo mismo. Invade la capa muscular de las arteriolas y se dilata. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Por eso empieza a pasar
mayor sangre, mayor oxígeno y mayor nutrientes. Esta imagen que ven acá es cómo va invadiendo las arterias uterinas, cómo va propagándose la invasión placentaria, es decir, hay mayor número de vasos, por lo tanto, mayor consumo de oxígeno, ¿ok? Y en este que está normal, aquí hay menos invasión placentaria. ¿Sí lo ven? Aquí pueden ver el calibre de las arterias. ¿Ok? Aquí incluso dice de la vena cómo está estrecho. Y aquí cómo está dilatado. Esto es lo normal. Aquí tengo otra imagen. Todo esto no lo deben de saber porque esto es de subespecialidad. Esto es lo que vemos en medicina fetal. Déjenme ver dónde. Acá está. Esto. Entonces, cuando termina la invasión placentaria, ven aquí en esto, este es el vaso de la arteria. En una arteria no gestante, vean cómo está el calibre, la luz. ¿Okay? Ahorita les explico qué es esta imagen. Conforme se va embarazando, conforme se embaraza y pasan las semanas, el diámetro de la arteria uterina se tiene que dilatar. ¿Y por qué se dilata o por qué se abre? Recuerden que el trofoblasto invade la arteria uterina, rompe la capa muscular de la arteriola y se dilata. ¿Ok? ¿Dónde está cómo te llamas el que levanta fierros? Aquí estoy, Doc. Daniel, Luis Daniel. Híjoles, Daniel, imagínate que te presto una playera de licra. Ujú. ¿Qué talla eres? M. Híjole, mira, yo soy extra chico. No, hombre. No, doctor, está para llorar, dice, ¿no? Ok. Imagínate que te la presto porque no tienes. Ya te la pones y me la regresas. ¿Cómo crees que me va a quedar esa? Pues igual un poquito más floja, ¿no? Igual, no, me va a quedar flojo, Bueno, ¿no? más. Ujú. ¿Y de los brazos cómo va a quedar? Igual. ¿Igual de aguado o qué? Más o menos, ¿no? Digo, al fin, Pero ¿qué le pasa si tú te pones una playera de licra? pues me va a apretar mucho. A ti te va a apretar, pero cuando me la regreses, ¿cómo va a quedar esas fibras que se estiraron demasiado? Pues se va a hacer más grande. Así es. ¿Por qué? Porque se llegan a romper, ¿no? Esas fibras elásticas, Ujú. ¿correcto? Lo mismo sucede, ¿ok? Como se rompen las fibras, queda el vaso dilatado, abierto. Y esto es a las 16, a la semana 24, cómo queda el vaso. Y esta es la luz de los vasos. Aquí dice no gestante, 6 a 12 semanas y 6 a 24 semanas. ¿Cómo se abre la luz? Y tiene una lógica, tiene un porqué, porque ahora va a pasar mayor número de oxígeno, ¿ok? Y va a pasar tiene que pasar más oxígeno y más nutrientes porque va a alimentar a un bebé, ¿correcto? Ok. Eso es la invasión placentaria en sí. Cuando el trofoblasto invade a las arterias uterinas, rompe la capa muscular y se dilata. Esto es lo que pasa normalmente en un embarazo. ¿Qué sucede con la preeclampsia? Lo que se sabe actualmente con la preeclampsia es que ese vaso que estaba así llega al trofoblasto y no rompe adecuadamente la capa muscular. Hay una mala invasión trofoblástica, una mala invasión placentaria y el vaso queda así, estrecho. ¿Cómo creen que la cantidad de oxígeno pase? ¿Está aumentada o está disminuida? Pues sí queda estrecho, está disminuida, ¿no? ¿Okay? ¿Y los nutrientes? Igual disminuidos. Disminuidos, ¿verdad?
Ok. Regresando a nuestra imagen. Ok. Regresando a nuestra imagen. Esto es una buena invasión placentaria. Es decir, el calibre está grueso. Hay mucha vascularidad. Y esto es anormal. El calibre está estrecho y hay poca vascularidad, porque hubo una mala invasión del trofoblasto. ¿Ok? Esto es normal y esto es anormal. En la preeclampsia sucede esto, lo que dice anormal. ¿Qué sucede en la preeclampsia? Lo que pasa es que no hay una buena invasión del trofoblasto en las arterias uterinas, no rompe la capa muscular y por lo tanto no se dilata, queda así estrecho. Estas arterias van a alimentar al bebé y van a alimentar a la placenta. Conforme van pasando las semanas, la placenta tiene que ir creciendo y al crecer necesita mayor consumo de oxígeno. Y al no tener mayor consumo de oxígeno porque la arteria está estrecha, ¿ok? Con el tiempo, cuando hay poco oxígeno, ¿cómo se llama? Hipoxia. Hipoxia. La placenta está en hipoxia. Y conforme va pasando el tiempo, luego, ¿qué hay? Isquemia. Isquemia. Y después de la isquemia, La necrosis. necrosis. Exactamente. Entonces quiere decir que aquí pasa poco oxígeno y empieza todo esto que me acaban de comentar. La placenta empieza a tener hipoxia, es decir, necesita oxígeno y no lo tiene, porque las tuberías están estrechas. Y esa placenta se empieza a lesionar por la hipoxia. Y al lesionarse la placenta, ok, los factores necróticos de esa placenta pasan al torrente sanguíneo materno. Y esos factores necróticos de la placenta son lo que van a lastimar al endotelio de la mamá. Y al lastimar el endotelio de la mamá es cuando se produce la preeclampsia. ¿Dónde tenemos endotelio? En las arterias. En los vasos sanguíneos. ¿Y dónde tenemos vasos sanguíneos? ¿En qué parte del cuerpo? En todos lados. ¿Ok? Por eso la preeclampsia tiene una infinidad de manifestaciones clínicas, porque ataca a todos los órganos y sistemas. Si lastima el endotelio renal, ¿qué va a pasar? Sí, pues la proteinuria, ¿no? El daño renal. Daño renal y proteinuria. Cuando hay daño renal, ¿qué pasa? ¿Cómo tengo la presión? ¿Alta? Elevado. ¿Okay? Si hay daño hepático, ¿qué va a haber? Las Habría TG... ¿Eh? TG y TGP elevada, ¿no? ¿Ok? Sí, las transaminasas elevadas. Que me van a subir las enzimas hepáticas, ¿no? Porque las enzimas hepáticas me hablan de que hay un daño hepático, ¿no? TGP, ¿no? Principalmente creo. Ajá. ¿Ok? Si a nivel cerebral, ¿qué me va a pasar? Las cefaleas. Cefaleas y ¿qué más? ¿En qué termina todo esto? Convulsión. Convulsión. Convulsiones. ¿No? Puede llegar a ser. Ya después veremos que la eclampsia se debe a esto y se debe también a la hipertensión elevada. O sea, es tanta la presión que no se puede regular. ¿Ok?
En el corazón, ¿qué creen que le pueda pasar a una paciente con preeclampsia? ¿Se puede hipertrofiar el ventrículo? ¿Por qué hipertrofiar? Más que nada aumentar la tensión arterial, ¿no? Porque Bueno, la tensión arterial ya la vimos que es a nivel renal, pero en el corazón, está el corazón, tiene arterias y como todas esas sustancias están lastimando las arterias, ¿qué le va a pasar al corazón? La paciente puede tener un infarto porque lastima el endotelio. Al lastimar el endotelio, hagan de cuenta que es como el pavimento de las carreteras. Hay baches, hay todo. ¿Ok? Entonces las plaquetas que van pasando chocan entre sí, chocan entre sí las plaquetas, ¿ok? Chocan, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando chocan las plaquetas? Hay Hemólisis, ¿no? agregación plaquetaria, hay fenómenos de trombosis. ¿Por qué? Como chocan las plaquetas, pum, 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 chocan, se agregan las plaquetas, se agregan. Por eso puede haber trombocitopenia. Y también como esa carretera hay muchos baches, pasan los eritrocitos y se rompen. ¿Qué hay? Hemólisis. ¿Ok? Esta es parte de la fisiopatología, porque no sabemos todo lo de preeclampsia. Ya hemos avanzado mucho y sabemos muchas partes del rompecabezas que es preeclampsia. Entonces, en resumen, la preeclampsia es una mala invasión placentaria debido a que el trofoblasto no invade correctamente las arterias uterinas y las arteriolas. Por lo tanto, el flujo de oxígeno está disminuido y al estar el flujo de oxígeno disminuido, provoca una lesión por hipoxia en la placenta. Y si esto se perpetúa, hay esta lesión de la placenta, ¿ok? Hay necrosis y las sustancias de la necrosis de la placenta pasan al torrente materno y en el torrente materno lastiman el endotelio vascular de la mamá. ¿Ok? Y es lo que al lastimar el endotelio vascular es la manifestación clínica de la preeclampsia. Es lo que vamos a ver, es la punta del iceberg. Todo lo que sucedió por debajo y es cuando nosotros nos llega hipertensa, nos llega con reflejos aumentados, nos llega con dolor en epicondrio derecho, ¿ok? Vemos la analítica con trombocitopenia, vemos la analítica con insuficiencia renal, aumento de la creatinina por un daño renal, ¿ok? Puede la paciente tener edema agudo pulmonar, ¿por qué? Porque el endotelio vascular está alterado, hay fuga de las proteínas, porque se pierde la presión oncótica en esta lesión endotelial y hay fuga de líquido al tercer espacio, edema agudo, ¿okay? Hay anasarca, ¿okay? Todo esto, por eso las manifestaciones clínicas son múltiples en la paciente preeclámptica. ¿Dudas hasta acá? No, doctor. Ok. Bueno, esa es la fisiopatología de la preeclampsia. ¿Ok? Bueno, estas imágenes que les estaba comentando, esto es lo que nosotros hacemos. Ahora sí, esto ya no es de ustedes, ¿ok? Pero esto es nomás como cultura general. Esto es el famoso Doppler de las arterias uterinas. Antes de ir a esto. Estos son, ¿ok? Los factores de riesgo para preeclampsia. ¿Ok? Cuando ustedes lean el tema, o si ya lo leyeron, ¿ok? Estos son los factores de riesgo para preeclampsia. Déjenme ver si había otra que está más chorera. Ahí está. Esto. Los factores de riesgo para la preeclampsia, cuando los lean, pues van a... Imagínense esta población que les voy a decir y díganme dónde es más frecuente encontrar, en qué país es frecuente encontrar esta población.
Los factores de riesgo para preeclampsia son 1, obesidad o sobrepeso. ¿Okay? 2, múltiples embarazos. ¿Okay? 3, diabetes gestacional. Perdón, diabetes. 4, hipertensión crónica. ¿Okay? 5, madre adolescente, extremos de la vida en el embarazo, es decir, o muy jóvenes, menores de 20 años, o mayores de 40 años. ¿Ok? Primigesta. ¿Ok? Múltiples embarazos, ya lo dije. ¿Ok? Embarazos gemelares. ¿A qué población se parece? ¿De qué país se parece esta? Holanda, profe. Yo también pensé, dije, yo lo entiendo como Noruega o algo así, ¿no? Bueno, si se fijan, nosotros tenemos ese cultivo, todo un caldo de cultivo para desarrollar preeclampsia. Somos el país Latinoamérica número 1 en madres adolescentes. Somos el país número 1 en obesidad y sobrepeso. Somos el país número 2 en diabetes. Somos un país donde no hay una cultura en el control de la natalidad. Somos un país donde todavía tenemos múltiples hijos. Entonces, esos son los factores de riesgo. ¿Cuál es la prevalencia? Si estos son los factores de riesgo, la primera pregunta es, bueno, ¿cuál es la prevalencia de preeclampsia en nuestro país? Y es del 7 al 10%. Entonces la pregunta es, doctor, entonces ¿por qué nos dice que si son factores de riesgo, pues debería de, y todas nuestras embarazadas cumplen con ese criterio, el 90%, pues el 90% debe de desarrollar preeclampsia? Bueno, esos son factores de riesgo, como su palabra dice. No es que a fuerza tiene que pasar, ¿ok? Pero son los factores de riesgo más clásicos que encontramos. Factores de riesgo clásicos. El tener esto quiere decir que tenemos un 7-10% de que pueda suceder, pero también influyen otros factores y son dos, genético e inmunológico, que va de la mano. Puede haber una paciente que tenga una obesidad severa, sea diabética y no desarrollar preeclampsia. ¿Esto pasa? Sí, esto sucede. ¿Por qué? Porque se sabe que también hay un factor inmunológico que detona todo esto. Yo siempre les hago la analogía a mis alumnos que es como aquel que fuma. Puede fumar desde los 20 años y fuma 4, 5, 6 cigarrillos y todo, y pues nunca le dio cáncer ni de nada. Y uno que hay 2, 3 cigarritos y a veces sí, a veces no, y de repente ¡pum!, ya desarrolló cáncer. Juega un papel importante la inmunidad y la genética. Lo mismo sucede con estos factores de riesgo. Esto empiezo siempre con ustedes porque esto sí debe de quedar claro. Cuando les pregunten a nivel licenciatura, factores de riesgo para preeclampsia se van a aprender y se lo van a recitar siempre, que es antecedente de preeclampsia, mamá en los extremos de la vida, o es decir, o muy joven o adolescente, o arriba de los 35, 40 años, diabética, obesidad, hipertensión crónica, mamá con antecedente de preeclampsia. Otro punto, cohabitación sexual menor a 6 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que empiece su vida sexual o con su nueva pareja y en menos de 6 meses se embaraza. ¿Sí? Es como, no quiero decir que escuela, pero es de esas donde se embarazan, o sea, empiezan a tener relaciones y ¡pum!, se embarazan en menos de 6 meses. ¿Por qué? Porque también hay algo inmunológico a la cual no se adaptó esa paciente, se dice que no se adaptó al esperma del hombre, al esperma, que hay una incompatibilidad, algo inmunológico, donde no hubo tolerancia inmunológica. ¿Ok?
Entonces, todos esos son los factores de riesgo que se han visto y que los van a conocer. Pero los más importantes, los más importantes son estos. Esto es a nivel ya un poquito más afinado. Son estos. ¿Ok? Es embarazo previo con preeclampsia, hipertensión crónica, lupus y SAF. Son los principales factores de riesgo. De estos, el más importante o el que nos pesa bastante es SAF, síndrome de anticuerpos antifosfolipídico, lupus y enfermedad renal. Nos golpea. Es el que tiene un peso, caray, lo tiene muy elevado. Estos. ¿Por qué? Porque muchas veces es diabética, riesgo para preeclampsia. Sí, es verdad. Pero ustedes deben de saber que el factor de riesgo más importante para desarrollar preeclampsia es SAF, lupus y antecedente de preeclampsia. Son los más importantes. Con antecedente de preeclampsia, sí debemos de saber bien esto. La paciente, entre más temprano haya sido su debut con preeclampsia, mayor la probabilidad de que desarrolle preeclampsia nuevamente. En esta gráfica lo pueden ver. ¿Qué quiere decir? Si la preeclampsia sucedió antes de las 28 semanas, tiene prácticamente más del 50% de desarrollar preeclampsia, es decir, un volado. Si la paciente desarrolló preeclampsia por arriba de las 37 semanas, tiene 20% de probabilidad de desarrollar preeclampsia. ¿Y esto por qué se debe? Bueno, ya vimos fisiopatología. Ya vimos factores de riesgo. ¿Ok? Como anécdota, yo les puedo decir que cuando yo fui residente, ¿ok? Siempre nos decían, los bebés, las mamás con bebés con preeclampsia hacen bebés pequeños. Las mamás que desarrollan preeclampsia tienen una placenta pequeña. Las mamás que tienen preeclampsia se complican muy feo. Y así cosas, ¿no? Y de repente a las 38 semanas vamos a hacer una cesárea por preeclampsia y el bebé 3 kilos. Yo decía, ¿por qué sí pesó 3 kilos? Y de repente hacíamos cesárea por una preeclampsia a las 30 semanas y el bebé muy flaquito. Y hacíamos una preeclampsia a las 35, 34 semanas y una placenta grandota. Entonces, yo no sabía por qué sí, por qué no, por qué sí, por qué el otro no. Entonces, con el tiempo los expertos, porque no fui yo, sino los expertos, ya tuve, por eso, ¿no? Vieron que hay dos tipos de debut de preeclampsia. La preeclampsia temprana y la preeclampsia tardía. La preeclampsia temprana es aquella que sucede antes de las 34 semanas, 32, 34 semanas. La preeclampsia tardía es la que sucede después de las 32, 34 semanas. Ojo, no es una clasificación, no es de que esto es un poquito más de subespecialidad, donde ponemos esto, de si es una preeclampsia temprana, tardía, pero esto es para conocimiento general. ¿Ok? La preeclampsia temprana es la que sucede antes de las 34 semanas y la tardía es la que sucede después de las 34 semanas. ¿Pero por qué la dividimos así? Porque la fisiopatología es muy diferente. La preeclampsia, que está relacionado con esto que les comenté,
esto. Ay, ¿dónde quedó la fotito? Esta que es por una mala invasión placentaria, es la preeclampsia secundaria a una mala invasión placentaria, es la que se presenta por lo regular antes de las 34 semanas. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque está el vaso estrecho, pasa poco oxígeno, ¿ok? Pasa poco oxígeno, pasa poco oxígeno, y tempranamente empieza la lesión de la placenta y tempranamente desarrolla en la paciente preeclampsia. ¿Ok? Si pasa poco oxígeno, ¿ok? Si pasa poco oxígeno y que alimenta la placenta y alimenta al bebé, ese oxígeno, bueno, y pasa al bebé, ¿el bebé estará en hipoxia? ¿Sí o no? No los escucho, diría Bob Esponja. Sí, bueno, Si aquí pasa el alimento, ¿el bebé crece adecuadamente o no crece? si pasa el alimento, sí. No, pero ¿cómo está en esta paciente que tiene estrecho el vaso? Si está estrecho, ¿no? Bueno, si está pasando, pero disminuido, va a crecer, pero poco. ¿Ok? Ujú. Acuérdense que estamos hablando de preeclampsia. En preeclampsia no funciona adecuadamente la tubería está estrecha. Entonces, ese bebé, ¿cómo va a estar su crecimiento? ¿Normal, aumentado o disminuido? Disminuido. ¿Okay? El crecimiento disminuido en el embarazo se llama restricción en el crecimiento. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, Doctor, ¿es lo mismo que crecimiento intrauterino disminuido? ajá, eso es. ¿El CIT? En España es el CID, crecimiento intrauterino disminuido, y en México es RCIU, restricción del crecimiento intrauterino. Ok. ¿Ok? Esta es la fisiopatología de la preeclampsia. Y esta, en el 90% de los casos, se va a presentar antes de las 34 semanas. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan de la anécdota que yo les contaba? No puedo, que me comentaban mis maestros, fíjate que Edwin, que así pasa. Y yo decía, ¿y por qué este sí? ¿Y por qué este no? Voy a ponerles. ¿Sí se ve este nuevo artículo? Sí. Sí, No, justo era lo que no quería. Antes de early onset, este que no está early. Ese estaba en el PDF de la fetal. Déjame ver si está acá. Bueno, ¿por qué es importante esto? Aquí debe de venir. ¿Por qué es importante esto?
Bueno, entonces esa es la preeclampsia que va a suceder antes de las 30. Pero hay pacientes, las que sucede, esto me va a explicar, esto nada más, la invasión placentaria nada más va a explicar la paciente que desarrolla preeclampsia antes de las 34 semanas o temprana. Pero la preeclampsia tardía, la fisiopatología es diferente. La arteria está abierta, pasa nutrientes, pasa oxígeno. Por lo tanto, ese bebé crece normalmente. Por lo tanto, esa placenta está normal. ¿Correcto? ¿Ok? Está bien, está normal, bebé. Pero por alguna situación, la placenta empieza a fallar. Empieza a fallar, empieza a fallar, empieza a fallar, empieza a fallar. Y debuta con preeclampsia. Estas pacientes que por algún motivo empieza a fallar la preeclampsia, son las que debutan por lo regular después de las 34 semanas. ¿Y por qué empieza a funcionar mal la placenta? Porque hay un aumento en el estrés oxidativo de la placenta. ¿Y por qué se debe a esto? Por obesidad, diabetes, hipertensión, ¿okay? Alguna enfermedad inmunológica, ¿okay? Entonces, ¿qué quiere decir? La preeclampsia que sucede antes de las 34 semanas es la preeclampsia que está asociada a una mala invasión placentaria. Por lo tanto, el debut es más agresivo con la mamá y el bebé está desnutrido, tiene restricción en 90% de los casos. En la preeclampsia tardía, el crecimiento fetal en la gran mayoría de los casos es normal, la placenta viene normal, pero empezó a fallar tardíamente y se debe a una comorbilidad materna, ya sea una cardiopatía, ya sea, ¿okay? Porque hay hipoxia, porque tiene una falla en el corazón la mamá, o porque es diabética y hay aumento, o tiene obesidad y aumenta el estrés oxidativo para que se lesione esa placenta. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Ahí es donde entran los factores de riesgo como obesidad, diabetes, hipertensión, ¿ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Doctor, nos había mencionado algo sobre el factor inmunológico y cómo podría desencadenar este tipo de problemas. Había encontrado que la preeclampsia precoz estaba más relacionada al factor inmunológico. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque por algún motivo no hubo una adecuada invasión placentaria. Esa es la explicación. Tienes toda la razón. Por eso el inmunológico se debe, o sea, porque la pregunta es, bueno, doctor, ¿y por qué ella sí y por qué ella no tiene una adecuada invasión placentaria? Uh-huh. Regresamos a la enfermedad de las teorías. Lo que ahorita se sospecha es que es un factor inmunológico. O sea, ¿por qué ella que tiene obesidad y es diabética no desarrolla preeclampsia temprana? ¿Y por qué ella sí, que es fitness, vegana y todo, desarrolló preeclampsia temprana? Porque la invasión placentaria tuvo una falla. Todo esto que hablamos, porque probablemente hubo un problema en la inmunidad. Así es. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, doctor. ¿Cuál de estas dos, doctor, en la práctica clínica es más común? ¿La precoz o la tardía? Quiero regresar con ustedes. ¿Ya me ven? ¿O se sigue? Ya lo vemos. Gracias a Dios, la preeclampsia tardía. Bueno, ¿sí me escucharon? Sí. Sí. Listo, sí. Gracias a Dios, la preeclampsia tardía es la más frecuente. La preeclampsia temprana es rara. Justo eso era lo que quería encontrarles el cuadrito.
He bajado todo para tenerlo a la mano. Acá está. Justo era lo que le... No, este ya es el tratamiento. Justo lo que les quería enseñar, un cuadrito. ¿Sí me escuchan? Probablemente se vaya a desconectar, ¿eh? Todavía lo escuchamos, doctor. Bueno, Lo escuchamos, doctor. ay, no, este no quiero. ¿Dónde está el Clinic de Barcelona? Ah, este era. No sé por qué me pide que... Yo una pregunta. Eh, como recordando un poco de lo que habíamos visto anteriormente, ¿el desprendimiento prematuro de placenta puede ser un factor de riesgo? Perdón. Ajá, ¿el desprendimiento prematuro de placenta puede ser un factor de riesgo? Ok, sí, pero ahora explícamelo por qué. Pues por lo mismo que había comentado, ¿no? Si hay un desprendimiento de placenta, pues hay menos aporte, ¿no? De irrigación, entonces puede pasar por todos los pasos que nos dijo, ¿no? Que era isquemia, necrosis. Exactamente. ¿Cómo crees que es invasión placentaria? ¿Cómo? Es que no lo escuché, perdón, se cortó. ¿Cómo crees que es esa invasión placentaria? Pues técnicamente tendría que haber estado primero bien. Bueno, es que, bueno, digo que bien, a lo mejor no al principio, pero por algún factor como hemos visto que a lo mejor podría ser algún golpe o no sé, o incluso una enfermedad hipertensiva, pues bueno, es lo que se me ocurre ya, ya no sé. No, no te apures. Ok, la primera pregunta es, ¿cómo crees que esté ese... Bueno, déjame, es que ¿dónde está mi cuerpo? Complicaciones, esas son las complicaciones, es curso de actualización. Ah, es que eso me choca. Efectos de los esteroides, no. A ver, aquí tengo el resumen, falta que aquí esté, ¿eh? No, este es el resumen. Bueno, ¿sí me ven? Si hay una mala invasión placentaria, las conexiones que hace el trofoblasto con el útero son defectuosas porque hay isquemia, hay hipoxia. Entonces no está adecuadamente implantada. Por eso cuando vimos desprendimiento placentario, vimos que uno de los debut puede ser desprendimiento placentario. Un debut de la preeclampsia es desprendimiento placentario.
Pero la pregunta que les voy a hacer, ¿dónde sucede más frecuentemente? ¿En una preeclampsia temprana o en una preeclampsia tardía? Bueno, ¿no me escuchan? Sí, una tardía, ¿no, Doc? ¿Eh? ¿Por qué en una tardía? Mm, Recuerden que les comenté, la fisiopatología es diferente en una y en otra. En una, en la preeclampsia temprana, la invasión se debe a una mala invasión, el problema se debe a una mala invasión placentaria, la placenta no se invade correctamente. En la preeclampsia tardía, la invasión fue correcta, pero por algún momento dejó de funcionar. sí, sí. Entonces, ¿en dónde es más frecuente que se presente el desprendimiento placentario? Yo creo que en la temprana, porque habíamos visto, bueno, habíamos dicho que sí había una mala implantación en el desprendimiento placentario, entonces esto estaría relacionado con ese proceso que ya vimos ahorita, entonces creo que sería en la temprana. Así es, en la paciente con preeclampsia temprana es donde más frecuentemente se va a presentar restricción en el crecimiento, pero se va a presentar desprendimiento placentario, ¿ok? Que en una paciente que tuvo una preeclampsia tardía. Ojo, recuerden que en medicina no hay nada que sea ley, porque luego, mi abuelita tuvo preeclampsia y tuvo desprendimiento y tenía 38 semanas. Bueno, puede suceder, pero es más frecuente el desprendimiento placentario como debut de una preeclampsia en una preeclampsia temprana porque se debe a una mala invasión placentaria. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno. La siguiente pregunta, ¿dónde es más frecuente que se presente restricción en el crecimiento? Que el bebé no crezca adecuadamente, ¿en una preeclampsia temprana o en una preeclampsia tardía? Temprana, ¿no? En la Temprana. temprana. Temprana, ¿ok? ¿En dónde la placenta va a ser más pequeña? La temprana. Entonces, en la tardía, la placenta por lo regular va a ser de buen tamaño. No es normal. Y el crecimiento fetal en una preeclampsia tardía, ¿cómo va a ser? Normal. Normal. ¿Ok? En la gran mayoría es un crecimiento normal. ¿Ok? ¿Qué preeclampsia es más agresiva? La preeclampsia temprana. Es la que, donde la mamá termina en terapia. En una preeclampsia tardía, la paciente empieza con hipertensión, 37, 38 semanas, finalizamos, le damos antihipertensivos y en 2-3 días ya se recupera. En la preeclampsia temprana es muy agresiva, hipertensa, hipertensiones cifras de muy elevadas, ¿ok? Termina en terapia intensiva, es muy agresiva. Incluso es donde más fallece. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Entonces, esas son las diferencias. Ojo, esta es una diferenciación clínica. No entra dentro de la clasificación de preeclampsia. Esto es para que cuando empiece una preeclampsia a las 28 semanas, la vamos a clasificar como si es una preeclampsia con criterios de severidad o preeclampsia leve. ¿Okay? Lo que yo les estoy dando es el contexto de la diferenciación clínica por la fisiopatología. ¿Okay? ¿Va? ¿Quedó claro? Sí. Ok. Sí, doctor. Bueno, ya para terminar nuestra clase, ¿okay? Ahora, ya para terminar, eso ya es de cultura general. ¿Qué hacemos nosotros aquí en los ultrasonidos?
¿Ya se ve la clase nuevamente? Sí. Cuando siempre que llega una paciente, esto ya es cultura, esto ya no lo hace, esto ya es para que sepan lo que hacemos en medicina fetal. Esto ya no es de conocimiento de ginecología, pero ya no es como tal, es ya de subespecialidad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cuando llega una paciente embarazada, siempre nos envían pacientes, cuando es su primer embarazo, nos envían, oye, mira, llegó esta paciente, 22 años y todo. Lo que nosotros hacemos es un screening o tamizaje para determinar cuál es la posibilidad de que desarrolle preeclampsia. Y nosotros lo que hacemos es medimos el flujo de las arterias uterinas. Este es un flujo normal, donde es la sístole y la diástole, sístole y diástole. Y vean cómo está ancha. Lo que me da este espectro, en conclusión, este espectro me da la velocidad, el flujo de esa arteria. Por lo tanto, nosotros nos basamos con unas medidas que se llaman IP. Esto es para en generalidades, esto no les vamos a preguntar, ni les preguntan ni en la residencia les preguntamos. Bueno, sí les preguntamos, pero no les preguntamos los cálculos y todo. Pero eso es, lo que nosotros medimos es el flujo de la arteria uterina. Esa es una arteria uterina con adecuada implantación. ¿Okay? Nos basamos en unas medidas que se llaman IP, índice de pulsatilidad. Este es un arte, desde las 12 semanas nosotros hacemos el riesgo de predicción. Aquí vemos que esta arteria es anormal, está muy picuda, quiere decir que el flujo está muy estrecho. Esto es anormal. Combinado con la edad, combinado con la presión arterial, combinado con el flujo de las arterias uterinas, sacamos un cálculo de riesgo de preeclampsia. ¿Okay? Si yo encuentro a esta mamá con esta arteria uterina anormal, ¿qué creen que le voy a decir? Señora, usted es factor de riesgo para desarrollar preeclampsia. ¿Qué? ¿Temprana o tardía? Temprano. Temprana. Temprana. ¿Ok? Nosotros podemos predecir con un 85% de probabilidad la preeclampsia temprana, que es muy alta, contra 15% de error. Pero puedo predecir la preeclampsia temprana. ¿Por qué? Porque la fisiopatología se debe a una mala invasión placentaria. ¿La preeclampsia tardía la puedo predecir? No, porque recuerden que en la preeclampsia tardía la fisiopatología es diferente, es decir, ahí sí hubo una adecuada invasión placentaria. ¿Okay? Lo que pasa es que después esa placenta va a dejar de funcionar. ¿Sí? Gracias a Dios podemos predecir la preeclampsia tardía, pero temprana, que es muy agresiva. ¿Hay algo que puedo hacer? Sí. Para disminuir este riesgo, damos aspirina, que es el único medicamento que está demostrado que disminuye la aparición de preeclampsia. Es el único medicamento. Hay otros medicamentos, en su momento, calcio y vitaminas, ¿ok? Y antioxidantes. Ninguno de esos funciona. El calcio solamente se debe de dar en pacientes donde la ingesta de calcio es baja. Gracias a Dios, nuestro país no es el caso. Nada más comes una tortilla y ahí te van 500, ahí te va todo el calcio que necesitas. ¿Okay? Te comes un gansito y hasta dicen con suplemento a calcio y vitaminas. ¿Por qué? Porque somos un país tan pobre que el gobierno, de las cosas buenas que ha hecho es implementar eso, ponerlos hasta en las abritas ponen la vitamina, ¿no? ¿Okay? La otra es las vitaminas, tampoco se ha demostrado que haya reducción. Y el otro, lo único que ha demostrado es la aspirina. Denme un minutito.
¿Sí? ¿No? Así. Por WhatsApp. Bueno, entonces es la aspirina el único que ha disminuido el riesgo de aparición de preeclampsia. Damos 150 miligramos, ¿ok? Aquí dice menos de 300, pero la dosis son 150 miligramos de aspirina que se da. Y es el único medicamento que está demostrado médicamente que disminuye el riesgo de preeclampsia. Vuelvo a repetir, ¿va? Listo. Esto no me disminuye la aparición de preeclampsia tardía, porque recuerden que la fisiopatología es diferente. ¿Va? Nosotros lo que hacemos, probablemente se vaya a desconectar, ¿eh? No se va, voy a cambiar de red. Bueno, ¿sí me ven? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, doc. doctor. Ok. ¿Y cómo lo hacemos? Esto ya es para cultura general. Nosotros lo que hacemos es esto. ¿Sí ven la página de internet? Sí. Me dice que no tengo... Estaba bien en la otra red. Lo que hacemos es esto. Vale, no. ¿Sí se ve? Aquí nos vamos a calculadoras y acá hay riesgo de clase 11 a 14 semanas. ¿Sí lo ven? ¿Escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, sí se ve. Aquí me preguntan si es primer embarazo, si es gemelar, porque los gemelares son factores de riesgo para preeclampsia, lo habíamos visto. Examen, fecha de nacimiento, cuánto mide la mamá, cuánto pesa la mamá, qué tipo de origen racial es la mamá, si fuma o no fuma, si tuvo antecedente de preeclampsia o no, el método, si fue espontáneo o por fertilización in vitro, porque fertilización in vitro es un factor de riesgo importante para preeclampsia. Aquí viene si es la mamá hipertensa, diabética, tiene lupus o SAF. Recuerden que lupus y SAF son los que más pesan. Si es primeriza o ya ha tenido otros embarazos. ¿Cuánto tuvo de presión arterial? ¿Cuánto tuvo el Doppler de las arterias uterinas? Y estos son los marcadores séricos. Los marcadores séricos son sustancias que nos miden la angiogénesis de esa invasión placentaria. Y aquí los ponemos. ¿Okay? ¿Ven este reporte? Este es lo que nosotros hacemos. Aquí mido las arterias uterinas, ¿sí se está viendo? Sí. Aquí estoy midiendo al bebé que también me pide. Esto es para síndrome de Down. ¿Ok? Aquí veo, aquí dice arteria uterina derecha. ¿Ok? Aquí dice arteria uterina izquierda. Y vean este caso. Esta paciente, ¿cuántos años tiene? 29. 29. ¿Cuánto mide? 1,68. ¿Cuánto tiene de peso?
Casi 79 kilogramos. ¿Cuánto tiene de la presión? 130/80 en ambos. Y aquí dice que ya la paciente es hipertensa crónica. Meto todos esos datos a la calculadora y me dice que el riesgo de preeclampsia para síndromes es bajo, pero la conclusión que es, aquí podemos ver, riesgo alto para preeclampsia. ¿Qué dice aquí? Antes de las 34 Antes. semanas de gestación. ¿Cuál es el riesgo de restricción? Alto también. ¿Qué le sugiere a su doctor? Aspirina. Ujú. Aspirina. ¿Por qué? ¿Por qué tiene alto riesgo de restricción? Porque está relacionado con las preeclampsias tempranas. Así es, en el 90% van de la mano Sí. porque el oxígeno es el que no está entrando y los nutrientes. Ujú. Nunca dije que no preeclampsia tardía. La preeclampsia tardía es esa, recuerden que no la podemos predecir, pero si no sucede antes de las 34 semanas, lógico, va a suceder después. Y oh. Este otro caso, 31 años, tiene buen peso, ¿sí? 1,59, 63, no tiene ninguna enfermedad. Aquí sí le pido los marcadores séricos, pero fíjense lo que me dice. Tiene alto riesgo de restricción en el crecimiento. Aquí que le pongo que tiene bajo riesgo para preeclampsia antes de las 34 semanas. Pero tiene alto riesgo de restricción. ¿Y esto por qué se debe? Porque las arterias uterinas aquí salieron anormales. Izquierda y derecha salieron anormales. Esto quiere decir, la paciente no es hipertensa, las presiones están normales, pero el flujo no está pasando adecuadamente. Y como tiene una edad bien, no tiene enfermedades, tiene un buen peso, por eso me dice que probablemente preeclampsia no le vaya a dar, pero restricción sí, porque las arterias uterinas no están pasando adecuadamente. Y claro, el riesgo de preeclampsia tardía, pues se va incrementando. Si pueden ver acá, dice riesgo para preeclampsia antes de las 37 semanas, ya es 1 en unos 50. El de las 34 semanas es bajo, pero como ese es la lógica, esta preeclampsia va a estar sometida a estrés, a hipoxia, pues probablemente vaya a desarrollar preeclampsia tardía. ¿Ah? Esto ya no es para ustedes, esto ya no, es nada más para cómo ustedes, la conclusión, el mensaje que se deben llevar a casa es la fisiopatología y que en base a la fisiopatología ahora podemos predecir con 85%, 90% de confiabilidad la preeclampsia antes de las 34 semanas, porque está relacionada con una mala invasión placentaria y como está con una relación, tiene una relación con la mala invasión placentaria y mala invasión a las arterias uterinas, lo que nosotros hacemos es medir ese flujo de las arterias uterinas. Si está normal desde en edades tempranas del embarazo, la probabilidad de que desarrolle preeclampsia antes de las 34 semanas es alta. La preeclampsia que sucede después de las 34 semanas no la puedo predecir. ¿Por qué? Porque la fisiopatología por el cual sucede es diferente. ¿Correcto? ¿Dudas hasta acá? Doctor, la aspirina que se les
receta es de 150 miligramos y es en las noches, como la Protect. Así es. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? No, doctor. No, ¿Todo claro? Entonces, ya saben las definiciones, ya saben la fisiopatología. ¿Ok? Vamos a ver, nos faltan las clínicas, es decir, las de cómo van a debutar y el tratamiento. ¿Va? Sí, doc, sí. Sí, Ahora ya saben por qué hay trombocitopenia. Ahora ya saben por qué hay elevación de las enzimas hepáticas. Ahora ya saben por qué hay elevación de la creatinina. Porque es un criterio de severidad. ¿Correcto? sí, doctor. ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas, aquí terminamos, ¿va? Sí, doctor, gracias. Doctor, perdón, me salió ahorita una duda. ¿Estas pacientes tienen riesgo para coagulación intravascular diseminada por la activación plaquetaria que nos mencionaba? De hecho, es una complicación, principalmente en el síndrome de Hell. Ok, No actuamos, se sigue consumiendo las plaquetas. Ahora ya sabes por qué se consumen las plaquetas, ¿no? sí, Tenemos que arrancar esa placenta, quitar todo eso, que es lo que está ocasionando el daño. y listo. Ok, vale. Bueno, nos vemos. Mañana hay clases. Pero mañana o el viernes. Mañana no les voy a poder dar clases. Sería hasta el viernes, pero no sé si tengan chance. Es que el viernes sí tenemos el horario ocupado con otras materias, doctor. Sábados y domingos no pueden. Sábado, bueno, no sé los compañeros que comenten. ¿No? Yo sí podría, pero no sé los compañeros. ¿Por qué no? Yo también podría, pero también que decidan mis compañeros. Bueno, chequenlo y hagan sería sábado o domingo temprano para no matar el fin de semana para ambos y podemos checar eso, ¿va? Doctor. Va que va, doctor. Bueno, nos vemos entonces con cuadros clínicos de la preeclampsia. ¿Va? Y Gracias. tratamiento. Sí, doc, sí, gracias. gracias. Gracias, doctor.